A diario crecemos. La W, la factoría de buena música. Es sábado, amigos, es 14 de septiembre. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Fin de semana, como siempre, con la W, la factoría de buena música. Listos, preparados, dispuestos para iniciar nuestro programa de responsabilidad social. El día de hoy, como ustedes ya lo saben, cada sábado escogemos invitados de lujo para tocar temas interesantes. Hoy nos acompaña la licenciada Andrea Pesantes, nutricionista del Distrito de Salud Cuenca Norte. Estamos apenas iniciando el año lectivo y hay un tema que a todos los padres de familia les interesa y es la lonchera saludable. Vamos a darle los buenos días ahora mismo a la licenciada que nos va a compartir pues información muy importante sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Bueno, primeramente extenderles un cálido y caluroso saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Agradecerles a ustedes también por el espacio brindado y claro que sí, hoy hablar de un tema muy importante como es la lonchera saludable. Hay complicaciones con el tema de la lonchera, ¿no? Porque a veces, no sé si sea por cuestión de tiempo o cuestión de malos hábitos, que a los pequeñitos se les manda a clases con cosas, no sé, que no son muy nutritivas, que de pronto son de fácil acceso, la tienda, comida chatarra, la funda de papas y un montón de horrores que sabemos, vamos a incluirnos para que no suene feo, que sabemos hacer los padres de familia, de pronto de una manera irresponsable por falta de conocimiento, por falta, no sé de qué. ¿A qué se debe esa actitud? Malos hábitos. Claro, bueno, como Ministerio de Salud nosotros siempre estamos promoviendo la construcción de hábitos saludables en donde obviamente está incluida la alimentación. Es fundamental que los niños, niñas y adolescentes tengan una alimentación saludable, puesto que esto va a contribuir a prevención de enfermedades a corto o largo plazo y también van a permitir que tengan un desarrollo y crecimiento óptimo. Hay que recordar que somos los padres de familia quienes en estas edades tan sensibles somos quienes permitimos que se construyan estos hábitos. Entonces, lo que usted mencionaba es totalmente cierto. A veces por el factor tiempo, es como que encontramos lo más rápido que podemos y generalmente o usualmente lo más rápido es ir a una tienda, compro un snack y ya tengo el refrigerio. Entonces, la idea como Ministerio de Salud es más bien incentivar a una alimentación saludable que contenga alimentos naturales, es decir, por ejemplo, una fruta va a ser más natural, va a ser más segura que un jugo de fruta que nos vendan en cartón, que ya va a tener añadido azúcar, colorantes, preservantes. Entonces, la idea, como le digo, es que incentivemos nosotros a empezar a usar más alimentos naturales dentro de la loncherita antes que alimentos artificiales. Llevado a este punto, lo que podría mencionar a veces es que nos falta un poquito de organización en relación a la alimentación. Organizamos todo, estamos pendientes de todas las actividades y la alimentación es como que queda en un segundo plano, es al día a día, que como hoy. ¿Sí? Entonces, más bien cuando nosotros hablamos de esto de la lonchera, si organizamos nuestra alimentación, se me ocurre si es que el fin de semana salimos de compras por los alimentos, ya planificamos qué es lo que voy a comer en esta semana. Entonces, de esa manera es mucho más fácil saber qué voy a mandar en cada refrigerio y puedo optimizar el tiempo. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso, Andrea? Los padres por lo general hacemos las compras entre sábado y domingo, ¿no es cierto? Y es importantísimo ese momento, cuando vamos al mercado, cuando vamos al supermercado, en ese momento tener ideas claras de lo que vamos a hacer el resto de la semana. O sea, cuando hacemos las compras ya tenemos que ir preparados. Exactamente. Nosotros en nutrición hablamos de un plan de alimentación o un esquema nutricional que siempre nos han de oír a los nutricionistas, que no es nada complicado, sino más bien es diseñar qué es lo que voy a comer toda la semana. Entonces se me ocurre, el lunes yo voy a cocinar esto de almuerzo, voy a tener de merienda esto, martes, miércoles. Entonces diseñamos nuestro plan de alimentación y el día que hacemos compras, entonces sabemos, yo necesito comprar esto, porque es lo que voy a consumir durante la semana. ¿Y valdría la pena hacerlo por escrito? Claro que sí. Tener ese orden, de pronto lo pegamos en la refrigeradora, que es el lugar que siempre estamos viendo cuando estamos en la cocina, algo así. Sí, por lo general
general nosotros en consulta, por ejemplo, de nutrición, siempre entregamos a los pacientes un plan nutricional, que obviamente siempre va a estar ajustado a las necesidades de cada persona. No podemos hablar en un ámbito general, podemos dar recomendaciones generales, pero tienen que aplicarse a la realidad de cada persona. Entonces, en este caso, uno mismo con las asesorías que puede tener ya de nutrición o también lo que ya hemos aprendido, hemos escuchado de una alimentación saludable, diseñar en pro de tener una organización dentro de nuestros hábitos. En el caso específico de los niños en edad escolar, ¿cuántas comidas al día deben hacer? Ya, en los niños, niñas y adolescentes, nosotros tenemos que recordar que hay una necesidad aumentada de un grupo de nutrientes específico, como es el caso de proteínas. Nosotros tenemos 3 nutrientes básicos, que son proteínas, grasas y carbohidratos. Como fuente de proteína, por ejemplo, nosotros podemos tener todos los lácteos, leche, queso, yogur son fuente de proteína, las carnes, toda carnecita de origen animal va a ser fuente de proteína, los huevos nos aportan fuente de proteína, y por ventaja también tenemos un grupo de alimentos de origen vegetal que también nos aporta proteína, como son las leguminosas secas, que comúnmente conocemos como los granos maduros, el poroto, la lenteja, las habas, el garbanzo, la arveja. Entonces, estos alimentos fuentes de proteína, nosotros recomendamos que al menos de los 5 tiempos propuestos que debería realizar un niño, niña o adolescente, al menos 4 tiempos de comida tengan un alimento proteico que acompañe el resto de alimentación. Perfecto. Y cuando hablamos específicamente de la lonchera, cuando van a la escuelita, ahora que los padres posiblemente se están organizando para salir a hacer sus compras, ¿qué les recomendamos adquirir? Ya, cabe recalcar que en este caso un refrigerio, ¿sí? Una comida de media mañana, una comida de media tarde, dependiendo el horario de la institución educativa a la que acuden nuestros hijos, un refrigerio jamás va a reemplazar un tiempo de comida base. Por ejemplo, una media mañana no va a reemplazar un desayuno, ni tampoco va a reemplazar un almuerzo, y una media tarde no reemplazaría ni el almuerzo ni la merienda. Entonces, dentro de este concepto, nosotros nutricionalmente damos un aporte de entre el 10 al 15% de las calorías totales para el refrigerio, de media mañana o de media tarde. Entonces, dependería de qué. Este refrigerio o esta construcción del refrigerio dependería muchísimo de las actividades que el niño realiza, ¿sí? Si es un niño deportista, por ejemplo, vamos a necesitar un refrigerio que tenga proteína como base. Ahora, si yo distribuyo, como les decía, de los 5 tiempos de comida, al menos 4 que tengan proteína, y yo distribuyo mi proteína en desayuno, almuerzo, media tarde y merienda, mi refrigerio de la media mañana tranquilamente podría ser fruta. Entonces, con esto yo lo que incentivara es que las frutas, por ejemplo, las mandemos en su presentación natural, porque cuando yo abro una fruta, hago un jugo, ¿sí? Por contacto ya con el oxígeno, con el ambiente, esa fruta se oxida, entonces ya perdemos el aporte de vitaminas que nos dan las frutas. Entonces, si yo hago un jugo a las 7 de la mañana y mando ese juguito de fruta para las 10, ya no nos va a estar aportando la cantidad de vitamina en un inicio. Entonces, la fruta como tal, íntegra, nos va a aportar mayor cantidad de vitaminas. ¿Eso significaría que tampoco nos ayuda mucho a la fruta picada? Exactamente, porque repito, por acción del oxígeno, de la luz, ya la fruta tiende a oxidarse. Ahora, dentro de esto, como le decía, va a depender muchísimo del estilo de alimentación que nosotros llevamos, cómo distribuimos nuestra alimentación el resto de tiempos de comida, que el refrigerio podría bastar solo con una fruta. Ahora, si yo no distribuyo proteína en la media tarde, entonces mi refrigerio tranquilamente de la mañana podría cambiar, podría ser, se me ocurre ahorita, la fruta con yogur, o a lo mejor cocino un trocito de plátano maduro, una rodaja de queso, podría ser como una opción una colada de bebida, un sándwich de complemento. Entonces, la idea, como le decía, y siempre va a ser fundamental, que tratemos de mandar a la loncherita alimentos que nosotros preparemos, alimentos naturales que van a ser mucho más nutritivos. Tampoco en una concepción de que jamás vamos a mandar una golosinita o un snack a los pequeños. Hay que recordar que es muy sensible este tema de alimentación en estas edades. Incluso nosotros mismos como padres a veces generamos como ciertos estigmas o rechazos a la alimentación saludable y le decimos, bueno, hoy te voy a mandar algo muy rico y es la golosina.
¿ya? Entonces, más bien hasta cuidar esos términos, ¿sí? Hoy te voy a mandar algo diferente, hoy te voy a mandar algo favorito tuyo o una comida que yo puedo cambiar a la semana. Entonces podíamos tranquilamente organizarnos y de los 5 días de escuelita, los 4 mandamos refrigerios naturales y dejo un día a la semana para mandarle alguna golosina. Perfecto, esas noticias, eso me gustó mucho. Y estoy segura que a los niños también. ¿Qué podríamos recomendarles, Andreita, a los padres? Porque se ve con mucha frecuencia niños que en tempranas horas de la mañana, quizás antes de las 7 de la mañana, no quieren comer nada y dicen, no me entra nada a esa hora. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, todo es cuestión de costumbre. En realidad, cuando nosotros no acostumbramos a desayunar, que nos den el desayuno es un sacrificio. No, en realidad la cantidad de comida no ingresa, a lo mejor es mínimo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo, nuestro sistema cerebral no está en ese momento produciendo todas las sustancias químicas, en este caso del cuerpo, para poder absorber y aprovechar ese alimento. En otras palabras, es como que nuestro cuerpo en ese momento no prepara el apetito, ¿ya? Entonces, esto es cuestión de un hábito. Si nosotros empezamos y hacemos la costumbre de todos los días empezar a desayunar, así sea una cantidad pequeña, en un tiempo determinado de 3 semanas, nosotros vamos a ver que los niños ya pueden ingresar mayor, y no solo niños, sino también los adultos, podemos empezar a ingresar ya cantidades un poquito más amplias de comida en el desayuno. Entonces todo va a depender del tiempo que le demos al desayuno, la importancia que le demos al desayuno, porque repetía, el refrigerio no va a reemplazar un desayuno, ¿sí? De alguna manera lo que podríamos hacer es, si un niño tiene poco apetito en el desayuno y no puede hacer un desayuno completo, hablamos de un desayuno completo que tenga un alimento proteico, algún aporte de grasa, una fuente de carbohidrato, fruta o vegetal que acompañe ese desayuno. Pero como tiene poco apetito ese niño, capaz no cumple con ese desayuno, entonces podríamos optar que el refrigerio, yo trato de complementar lo que le faltó comer en el desayuno. Podría ser una opción, pero tampoco llegar al punto de que no importa que no desayunes, igual a la media mañana compensas. Entonces, esto es muy importante recalcar, porque primero, necesitamos desayunar para que ya a nivel cerebral tengamos toda la activación para el proceso de aprendizaje. Si nos está faltando nutrientes, energía, vamos a tener ciertas dificultades dentro del área de aprendizaje. En otro caso, también no vamos a tener la energía necesaria como para que el niño esté vigil, esté despierto y pueda desempeñarse en las funciones educativas. Y nutricionalmente lo que nosotros decimos es que cuando nosotros pasamos un ayuno largo, mi última comida fue a las 8 de la noche, máximo mi comida de mañana tendría que ser hasta las 8 de la mañana, que son las 12 horas de ayuno recomendadas. Pero si es que yo empiezo a subir a 13, 14, 15 horas de ayuno, nuestro cuerpo ya no le absorbe con el nutriente principal o el nutriente real que nos da la comida, el alimento, sino todo lo empieza a absorber como grasa. Entonces empezamos a fomentar el problema de sobrepeso y obesidad. Ya, qué interesante ese dato y qué bueno es saberlo. Más o menos, ¿hasta qué edad es necesario enviar la lonchera saludable a los niños? Bueno, la lonchera saludable como tal debería ser todo el tiempo, ¿ya? Pero hay que recordar también que dentro del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes ya se va formando también la autonomía, ¿no? El poder de que los niños decidan qué es lo que puedo comer. Por eso es muy importante, recalco, el hecho de construir hábitos saludables, porque es muy diferente cuando un niño en casa tiene el ejemplo de los padres de que comen saludable, de vez en cuando sus golosinas. Entonces no es un impacto ir a un bar escolar y decir, señora, véndame una fruta de refrigerio, o sabe qué, véndame una botellita de agua, tengo sed, y no la botellita de cola, ¿sí? Entonces, como le digo, todo va a depender de los hábitos que nosotros vamos construyendo, y desde chiquitos los niños tranquilamente ya podrían hacer elección de alimentos saludables. Justamente hacia allá estaba dirigida la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en el caso de los niños que no llevan lonchera y llevan el dinero para comprar en los bares de la escuela? Como Ministerio de Salud nosotros hacemos un trabajo interministerial, trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Educación y también con la Agencia Nacional de Control, como es el ARCSA. Entonces, las 3 instancias hacemos una planificación individual
de supervisiones cada trimestre. Al menos se promueve que una institución educativa sea supervisada al menos 4 veces al año. Como Ministerio de Salud nosotros lo hacemos a través de los centros de salud. Los centros de salud, sus profesionales van a acudir a los controles escolares que lo hacen de las instituciones que les corresponden y a su vez vigilan o supervisan qué se está expendiendo en el barrio. Se forma un comité también de barrio escolar en donde está presidido por el representante de ARCSA, del Ministerio o Distrito de Educación, dependiendo de la zona, igual del Distrito de Salud, y los informes o las supervisiones reportadas en donde nos indica que estamos teniendo alguna institución educativa en donde no se está dando cumplimiento a la normativa, se visita en conjunto para poder dar solución, correcciones a esto. Ya, qué bien. Antes esto no se veía, hace un montón de años atrás. No había ese control y por esa razón pues hay que felicitar a todas estas instituciones que están esforzándose por hacer las cosas diferentes. ¿Se han visto ya resultados favorables? Recordemos que esta instancia como Ministerio de Salud es una de las estrategias, porque tenemos más estrategias como Ministerio de Salud, para poder controlar la alimentación que tienen los niños dentro de la institución educativa. No es suficiente. Recordemos que solo un tiempo de comida sería solo el refrigerio, entonces va a depender muchísimo del resto de tiempos de alimentación que tenemos y en donde estamos incluidos los padres de familia. Sin embargo, el control del barrio escolar es una estrategia a nivel del Ministerio de Salud para poder contribuir de alguna manera en la construcción de hábitos saludables. ¿Por qué existe esta normativa? ¿Por qué se crea esta supervisión de los barrios escolares? A nivel nacional, en el año 2011 y 2013 se levantan datos, estadísticas nacionales en una encuesta de salud que se llama ENSANUD, ya es una encuesta nacional de nutrición y salud, en el cual realizan un análisis nutricional de la población ecuatoriana. Tenemos datos sumamente alarmantes. A nivel, por ejemplo, de población adulta de 19 años a 65 años de edad, manejamos un porcentaje de 62% de sobrepeso a nivel nacional. Entonces es súper alto la incidencia de sobrepeso. 40% obesidad, sigue siendo alto. Y si esto nosotros comparamos que a nivel de país tenemos como primeras causas de mortalidad a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión, que están en relación con problemas de sobrepeso y obesidad, entonces es mucho más complicado el tema. Entonces, como estrategias a nivel nacional, en instancias de salud, se promueve trabajar en una alimentación saludable incluso desde el embarazo. Nosotros en los centros de salud, a través de todos los profesionales, enfermería, médicos, siempre se está revisando cómo está el estado nutricional de los pacientes, si la mujer embarazada está o no está ganando peso de acuerdo a la recomendación. Se trabaja muchísimo con las mujeres embarazadas que están realizando sobrepeso o tienen sobrepeso para evitar sus complicaciones y también para que el bebé en este caso no se vea perjudicado. Entonces estamos haciendo un trabajo, podríamos decir, desde el momento de formación del bebé hasta el desarrollo. Entonces va la alimentación complementaria de los niños desde los 6 meses hasta los 2 años, la promoción de la lactancia materna que van los niños recién nacidos, también hasta los 2 años que se promueve, la construcción de hábitos saludables hasta los 5 años, por eso es que en las instituciones educativas de grados inferiores como maternal, inicial 1, inicial 2, se promueve que los refrigerios manden los padres de familia y que no sea un expendio de barra escolar. ¿Por qué? Para garantizarnos que tienen un aporte de alimentos saludables. Esto va modificándose un poquito, como le decía, ya empieza la autonomía, el niño un poquito más grande, pero empieza ya el control del barrio escolar. Entonces, como le digo, como instancia pública hacemos un trabajo desde todas las edades con un enfoque preventivo para cuando los niños tengan edades adultas, nosotros hayamos reducido la incidencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional. Obviamente se trabaja también con las personas que tienen este diagnóstico, por eso les invitamos también a que acudan a los centros de salud, sepan cómo esté su estado nutricional,
pidan una consulta con la nutricionista para poder empezar a controlar su estado nutricional y de esta manera contribuir también a la prevención de complicaciones. Estamos hablando entonces de un macroproyecto, ¿no es cierto?, enfocado en muchas áreas y con mucha gente involucrada trabajando en esta causa. Qué interesante es eso, y esperamos pues que de parte de la ciudadanía también exista esa colaboración, ese cambio, esa conciencia para prevenir. Es necesario antes de que la situación se vaya complicando. Tenemos que empezar desde antes de que el bebé nace. Eso es importante. Desde el embarazo ya se puede trabajar en prevención. Qué bien. ¿Cuál sería la recomendación final, Andrea, para las personas que nos están escuchando? Bueno, como recomendación final yo tendría que aclarar 4 cosas súper básicas. Primero, alimentos naturales. Buscar siempre en la loncherita, en los refrigerios, alimentos naturales que nosotros podamos preparar y no basarnos solo en los snacks. No generamos una prohibición, no decimos que nunca, pero al menos no hacerlo usual, no todos los días, de vez en cuando, para poder nosotros generar buenos hábitos, tanto en niños, niñas y adolescentes, y en nosotros también como adultos. Una segunda recomendación, la importancia de agua. A veces tenemos como que ese miedo o ese rechazo a mandarles a los niños agua a la escuelita, porque decimos, como está en fase de crecimiento, necesita algún líquido que aporte energía y el agua no tiene calorías. Sin embargo, el agua es fundamental porque a pesar de que no tiene valor calórico, nos ayuda a nosotros a hidratarnos, a controlar el apetito. Sí, hay muchos estudios relacionados que a la baja ingesta de agua, mayor concentración de peso. Entonces, el agua es principal para nosotros educar a los niños que en vez de ingerir un jugo endulzado, un jugo artificial, podamos hacer el uso de un recurso natural como es el agua. Una tercera recomendación, la actividad física. En este grupo etario, desde los 5 años en adelante hasta la adolescencia, que iría a los 19 años, recomendamos 1 hora de actividad física, a diferencia de los adultos que son 30 minutos de actividad física. Entonces, incentivarles a los chicos al deporte, al entrenamiento de algún deporte que les guste, o simplemente como padres de familias, darnos un tiempito de 1 horita, irnos con los chicos a jugar en una cancha deportiva. O sea, la idea es realizar actividad física. Y una cuarta recomendación, como le decía, la construcción de los hábitos viene desde la casa. Nosotros de alguna manera promovemos con el control de barrio escolar, promovemos con la educación alimentaria que damos en los centros de salud, pero no es suficiente si no tenemos el apoyo de los padres de familia. Entonces, llegar un poquito a la conciencia de nosotros como papitos de que está en nuestras manos educar a los hijos. Y yo lo que siempre digo en mis talleres, la mejor herencia que nosotros le dejamos a ellos es la educación. Excelente, Andreita, clara, concisa, directa y con recomendaciones muy específicas y todas factibles. Eso es importante. En verdad le agradecemos muchísimo por esta información que nos ha traído el día de hoy e invitamos a nuestros oyentes a que lo apliquemos en nuestros hogares día a día para obtener estos resultados tan anhelados para nuestros hijos y para toda la familia, ¿no? Gracias. Gracias por la información. Nosotros vamos a continuar con más ahora mismo en la